líquido a sólido, solidificación. Bueno, todos estos procesos que tú estás viendo ahí son cambios de fase. Ya todo esto se llama cambio de fase. Ahora, para que una sustancia cambie de fase, o bien le tenemos que entregarle calor, como es en el caso para que hierva el agua y salga en forma de vapor, o también le podemos quitar calor a un cuerpo. El retiro de calor a un cuerpo, eso nosotros lo vemos cuando colocamos un vaso de agua dentro de la refrigeradora. Lo que hace la refrigeradora es retirar el calor. ¿Para qué? Para que este vaya a cambiar de fase o para que vaya a disminuir su temperatura, ¿no? Ahí está. Entonces, chicos, todos estos fenómenos que son cotidianos, son muy comunes para nosotros, requieren de algo, ¿no? Para que cambie una sustancia de fase. Justamente la relación entre lo que se requiere, que es calor, por unidad de masa, es lo que nosotros vamos a definir ahora como el calor latente. El calor latente te va a relacionar la cantidad de calor que hay que entregarle a una sustancia para que por unidad de masa, ¿no? La cantidad de calor que hay que entregarle a una sustancia por unidad de masa para que ésta pueda cambiar de fase. A eso le llamamos calor latente, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo un bloque de hielo. Ahí yo tengo un bloque de hielo a una temperatura de 0 grados Celsius. Si yo le suministro calor, este calor que le voy a entregar va a ser el calor que va a permitir el cambio de fase. Es decir, para que de sólido pase a estado líquido. Luego de entregarle calor, ¿qué pasa con este hielo? Se derrite y lo tengo en estado líquido. Acá lo que estás viendo es lo que llamamos cambio de fase. Esto de acá es el cambio de fase. Ahí está. Cambio de fase. De fase sólida a fase líquida ha cambiado. Para que esto ocurra, ¿qué necesité? Calor. Pero esta cantidad de calor depende de cuánta masa yo tenga. Si tengo más cantidad de hielo, entonces tengo que entregarle más cantidad de calor. Entonces la relación entre la cantidad de calor que hay que entregarle para que cambie de fase por unidad de masa es lo que nosotros le vamos a denominar calor latente, ¿ya? A eso le vamos a denominar calor latente. Un dato adicional y repetitivo que te voy a indicar es que cuando una sustancia cambie de fase, la temperatura, ¿cómo permanece? Constante. No te olvides, ¿ah? Que sí, profe, sí. Cuando cambia de fase, vas a notar que la temperatura permanece constante durante el cambio de fase. ¿Ya? Entonces, por acá, muchachos, el calor latente, que se representa con la letra L, va a ser igual a la cantidad de calor por unidad de masa, ¿no? Es lo que yo tengo que entregarle, ¿no? ¿Cuánto calor hay que entregarle para que cierta masa vaya a cambiar de fase? A esta relación nosotros la llamamos calor latente, que se representa con la letra L, ¿ya? Calor latente es la cantidad de calor que requiere una masa de un cuerpo para que cambie de fase, ¿ya? Ahí está. Entonces, por acá, si es que tú haces tu despeje, la masa lo mandas a multiplicar, ¿qué cosa vas a obtener acá? Obtendrías que el calor del cambio de fase va a ser igual a la masa por el calor latente. Ahí está. Calor del cambio de fase igual a la masa por el calor latente. Entonces, por acá voy a señalar cada uno de ellos, ¿no? Ahí está la unidad. Y por acá vendría a ser L es el calor latente de la sustancia. QF vendría a ser el calor para el que cambie de fase. Y M es la masa de la sustancia que va a cambiar de fase. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Entonces, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Si puedes, tómale ahí una captura de pantalla porque es lo que te va a ayudar también a resolver el temático. ¿Ya? Tómale si quieres ahí una captura de pantalla, ¿ya? A ver. Si hay alguna pregunta, lo puedes hacer, ¿ah? Bien, chicos, entonces, no hay preguntas, no hay dudas de esta parte, entonces continuamos. Ahora, por acá, veamos algunos calores latentes para el agua, ¿no? Tenemos calores latentes para el agua. Primero, el calor latente de fusión. El calor latente de fusión justamente es lo que hablamos
lo que permite el cambio de sólido a líquido. ¿Cuánto es el calor latente de fusión del agua? A 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión, el calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo, ¿ya? Esto sí aprende, ¿ya? Esto sí aprende, ¿ah? Estos son datos, ¿ya? El calor latente de fusión del agua, en este caso para el hielo, es de 80 calorías por gramo, ¿ya? Esto recuerda que esto cumple siempre y cuando se encuentre a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. ¿Qué más? ¿Qué cosa significará que 80 calorías por gramo? Esto significa que por un gramo de hielo que yo tengo, necesito 80 calorías para derretirlo. Eso es lo que significa esta expresión del calor latente. Quiere decir que tú necesitas, para derretir un gramo de hielo, se necesita proporcionar 80 calorías. ¿Ya? Esto es lo referido al calor latente de fusión. Profe, entonces, si es que yo tuviese por acá un hielo cuya masa es de 3 gramos, si es que yo lo quisiera derretir, ¿cuánto sería el calor que necesitamos emplear? A ver, si es que tú tienes 3 gramos de hielo, ¿cuánto vendría a ser, cuánto de calor requieres para que se derrita? ¿Cuánto se requiere? Acá tengo hielo, ¿ah? De acuerdo a la ecuación que acá me dan, si esto es hielo y tengo, si en un gramo necesito 80 calorías, si tengo 3 gramos, ¿cuántas calorías voy a necesitar para derretirlo? Si yo quiero derretir, si queremos derretir al hielo, mira, de acuerdo a la ecuación que acá me dan, por un gramo de hielo, yo necesito 80 calorías. Si tengo 3 gramos de hielo, ¿cuántas calorías necesito para derretirlo? A ver por el chat, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vendría a ser, a ver ello? Ya, muy bien. Miren, solamente tienes que interpretar, por un gramo de hielo, si tú quieres fundir al hielo, necesitas 80 calorías. Por un gramo, ¿ah? Si tienes 3 gramos, ¿cuánto necesitas de calor? Ah, necesitarás entonces el triple, ¿no? El triple vendría a ser. ¿Y cuánto es el triple de 80? Vendría a ser, acá vendría a ser 240 calorías. Pues eso es lo que necesitas para derretir al hielo. ¿Ok? Bien. Eso es lo referido al calor latente de fusión. Ahora vamos a ver por acá el calor latente de vaporización. Es decir, cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ya, a eso se le llama calor latente de vaporización, ¿no? El problema muchas veces te va a indicar, ¿no? Si tiene una sustancia que está en estado líquido a 100 grados Celsius, calcular el calor el calor que se necesita para vaporizar. Entonces acá vas a tener que emplear este valor del calor latente de vaporización del agua, que vendría a ser 540 calorías, ¿ya? Esto es lo que el calor que se necesita para que se vaporice, ¿cuánto? Un gramo de agua. Un gramo de agua para vaporizarlo, ¿cuánto voy a requerir? 540 calorías. Por un gramo de líquido que tú tengas, necesitas 540 calorías. Y si yo tuviese 2 gramos de agua, ¿cuánto requeriría de calor para derretir, para vaporizarlo? A ver, nuevamente. Tengo 1 gramo de agua, necesito 540 calorías. Si tengo 2 gramos de agua, ¿cuánto necesito? El doble, ¿no? Vendría a ser 1080, ¿no? 1080 calorías. ¿Ya? De esa manera. Entonces, lo que ahora estamos interpretando acá vendría a ser los calores latentes, tanto en vaporización como en fusión. Pero no te olvides, no te vayas a olvidar que esto es para el agua, porque cada sustancia tiene diferente calor latente, tanto de fusión como de vaporización. Ahora estamos hablando solamente del agua, ¿ya? Bien, esta parte de acá yo quiero que entiendas bien, quiero que comprendas bien.
Bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Tienes alguna duda de repente que no ha quedado claro? Puedes hacerlo ya antes de pasar a los ejercicios. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Está claro esta parte? L, no te olvides que es calor latente de vaporización. LF es calor latente de fusión. Ahí está. No hay preguntas, entonces vamos con los ejercicios, ¿ya? A ver, mira. Acá en el ejercicio, mira lo que me menciona. ¿Ah? ¿Qué cantidad de calor se requiere para convertir 1 gramo de hielo en agua? Considere que el hielo a 0 grados Celsius. A ver, acá yo tengo el hielo. ¿Cuánto de masa de hielo yo tengo acá? 1 gramo. Ahora, si yo le entrego a este hielo, le entrego calor, fíjate que acá tengo 1 gramo de hielo. La temperatura del hielo, de acuerdo al dato del problema, me dice que es de 0 grados Celsius. Si le suministramos calor, entonces el hielo se va a comenzar a fundir. O como ustedes lo llaman, derretir. Ya, le entrego calor, entonces se va a comenzar a fundir. Acá ya cuando ya se fundió, ¿no? Ya está en este caso derretido. ¿Cuánto tengo acá? Agua, 1 gramo de agua yo tendría ya, ¿no? ¿Ya cambió de fase? Sí. La temperatura, recuerda que durante el cambio de fase, ¿qué pasa? Permanece constante. No cambia. La temperatura cuando hay el cambio de fase, no cambia. Acá lo voy a señalar nuevamente. Acá lo que está viendo es un cambio de fase. Ya, eso se le llama cambio de fase. Cambio de fase. Ahí está. Durante el cambio de fase, la temperatura permanece constante, la masa también permanece constante. Y recuerda que ahí me están pidiendo a mí que calcule cuánto de calor. Entonces, acá hay que tener en cuenta que el calor para que cambie de fase, el calor requerido para que cambie de fase, va a ser igual a la masa por el calor latente de fusión. ¿Cuánto es la masa que voy a fusionar? La masa acá está bien clarito, ¿no? 1 gramo. 1 gramo acá sería la masa. ¿Y el calor latente de fusión, profe, cuánto es? Acá te lo he colocado como dato. 80 calorías por gramo. Entonces acá habría que reemplazar nada más este dato. 1 por 80, ¿no? 1 por 80, ¿cuánto es? 80 calorías, ¿no? La respuesta acá vendría a ser la alternativa A. La B, perdón, la B vendría a ser, ¿ya? Esa sería la respuesta. Entonces, por acá tienes que recordar que para que cambie de fase, el hielo necesariamente tiene que estar a 0 grados Celsius. Profe, ¿y qué pasaba si el hielo estaba a menos 2 grados Celsius? Ahí ya no, primero lo que va a pasar es que va a aumentar su temperatura y luego cambia de fase. Eso lo veremos más adelante, no te preocupes. Ya ahí está. Ahora sí, vamos con la otra pregunta. La pregunta número 2. La pregunta número 2. La pregunta 2 me dice, determine la cantidad de calor que se necesita para transformar 1 gramo, acá me dice, de agua. Acá ya me están hablándome de agua. ¿Y qué tenemos que hacer con el agua? Tenemos que transformarlo 1 gramo de agua a vapor de agua. Considere que el agua, o sea, el agua que yo tengo acá, está a 100 grados Celsius. Profe, o sea, yo tengo ya el agua ya a 100 grados Celsius, ¿no? Y si yo le suministro calor, ¿qué va a pasar? Cambia de fase. Pero ¿a qué tipo de fase va a cambiar? Si está en estado líquido, va a pasar a estado de vapor. Entonces, el calor que se requiere para que pase de estado líquido a estado de vapor se le llama el calor del cambio de fase. El calor del cambio de fase va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Profe, ¿cuánto es la masa? 1 gramo. ¿Cuánto es el calor latente de vaporización del agua? Ahí está, es 540, ¿no? Entonces lo que haremos simplemente acá sería reemplazar, ¿no? 1 por 540 y la respuesta vendría a ser 540 calorías, ¿no? La respuesta sería nuevamente la B. Ahí está. Sencillo hasta esta parte, sí, ¿no? Vamos con la pregunta 3 entonces, ¿ya? Vamos para preguntar a la pregunta 3, a ver. Por acá vamos a preguntar a su compañera Jara. Jara, a ver, lee la pregunta 3. Se tiene un bloque de hielo, 200 gramos a 0 grados Celsius,
¿Cuánto calor se le debe entregar para derretirlo completamente? A ver, Jara, de lo que has leído, ¿qué cosas has entendido? ¿Qué tenemos ahí inicialmente? Agua, hielo, Tenemos vapor un de bloque agua. de hielo de 200 Hielo, gramos ya. a ¿Cuánto es su 0 temperatura grados del Celsius. hielo? Ya, A muy bien, 0 0 grados grados Celsius. Celsius. ¿Y qué queremos hacerlo con el hielo? Lo queremos fundir o derretir, ¿no? Ahí está. Derretir completamente. Exacto. A ver, para derretirlo completamente sería el calor del cambio de fase vendría a ser masa por calor latente de fusión. ¿Cuánto es la masa? 200. ¿Calor latente de fusión cuánto es? 80 calorías sobre gramos. La respuesta, ¿cuánto vendría a ser, Jara? ¿Cuánto vendría a ser la respuesta? 200 por 80 sería 16.000 calorías. 16.000 calorías. O sea, eso es lo que necesito para derretir completamente 200 gramos de hielo. Ahí está. Muy bien, Jara, gracias. Saldría la C, ¿no, chicos? Ahí está. Vamos con la pregunta número 4. En un recipiente adiabático, profe, ¿qué significa recipiente adiabático? Bueno, te explico de manera rápida, ¿ya? Adiabático significa que no absorbe ni bueno, no absorbe calor. Lo voy a colocar ahí. Que no absorbe ni libera calor. No absorbe calor, lo voy a colocar ahí. Eso significa adiabático. Es como el vaso de Tecnopor. No sé si tú alguna vez has cogido un vaso de Tecnopor y ahí te ha servido una chocolatada caliente y parece que la chocolatada estuviese fría. Cuando te lo pones en la boca, te quema la boca. O sea, ese recipiente, el Tecnopor es un recipiente adiabático. No tiende a absorber el calor. ¿Sí? Es un recipiente adiabático. Ya, ahora acá me dice, se tiene un recipiente adiabático, ¿ya? Dentro de ese recipiente, ¿qué cosa tengo? 200 gramos de agua a 100 grados Celsius. Ojo, acá me dicen que yo tengo ya agua, pero a 100 grados Celsius. Agua tengo a 100 grados Celsius. La pregunta que me hacen es, ¿qué cantidad de calor se utilizará para convertirlo en vapor de agua? ¿Ya? Ojo que acá me están diciéndome de estado líquido, yo tengo que pasarlo a estado de gaseoso, ¿no? Que es el vapor de agua. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es el calor del cambio de fase. Yo sé que el calor para el cambio de fase es igual a la masa por el calor latente. Acá lo voy a vaporizar, entonces acá sería calor latente de vaporización. Masa 20, calor latente de vaporización. Acá lo he colocado como dato, ¿no? En la parte inferior, acá lo tienes. Calor latente de vaporización vendría a ser 540, ¿no? Aquí sería 20 por 540 y esto vendría a ser 10.800, ¿no? 10.800, ¿estamos de acuerdo ahí? 10.800 calorías. Vendría a ser la alternativa a la C, ¿no? La C vendría a ser. Ahí está. Vamos con la pregunta número 5. A ver, la pregunta 5, ¿qué cosa me menciona? Vamos a preguntar ahora otra vez a sus compañeros. A ver, Chicaya, lee la pregunta 5. Se tiene un bloque de plomo en su temperatura de fusión 327 calorías. Si el bloque es de 100 gramos, ¿qué cantidad de calor se utiliza para fundirlo totalmente? IFP igual 6 calorías entre gramos. Este de acá significa LF. Profe, ¿qué cosa es LF? Calor latente de fusión. ¿Cuánto es el calor latente de fusión del plomo? Ahí me indican, ¿no? 6 calorías por gramo. ¿Ya? Este es el calor latente de fusión para el plomo. Ahora, todas las sustancias, chicos, no se van a fusionar a la misma temperatura. Por ejemplo, el agua, ustedes saben que a 0 grados Celsius ya comienza la fusión. Pero el plomo, mira a qué temperatura recién se funde, a los 327 grados Celsius. Antes, en los tableros de electricidad, se trabajaba con los plomos. ¿Por qué se trabaja con los plomos? Porque digamos que soportaba alta temperatura. Actualmente ya no se emplea ello, ya quedó desfasado, ¿no? Bien. A ver, acá me están dándome un bloque de plomo, me dice que la temperatura de fusión del plomo, fusión acá debería decir, es de 327 grados Celsius. Me dice que acá yo tengo 100 gramos de ¿qué? De plomo, ¿no? De un bloque de plomo. ¿Cuánto calor requiere, cuánto es la cantidad de calor que hay que suministrarle para que este cambie de fase?
Sabemos que el calor del cambio de fase es masa por calor latente de fusión. Masa 100 gramos, calor latente de fusión del plomo 6. Por lo tanto, vendría a ser, la respuesta vendría a ser acá 600 calorías. Sí, eso vendría a ser el calor que necesito para que cambie de fase, es de 600 calorías. La alternativa vendría a ser la alternativa C. Ahí está la C. ¿Ya? Ahí está. Vamos con la pregunta 7. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar acá. A ver, Pumahuacre Navarro. Lee la pregunta 6, por favor. Se tiene 100 gramos de hielo en un recipiente. ¿Qué cantidad de calor se debe utilizar para obtener el 50% de agua y lo que queda en el hielo si todo el sistema está en 0 gramos Celsius? Ya, muy bien. A ver, mira, te voy a explicar un poco, ¿ya? Yo acá tengo el hielo. El problema me dice que yo no tengo, este es el hielo. Ya, yo le voy a entregar al hielo calor, pero de toda la masa de hielo, no todo se debe derretir. Solamente debe de haber una parte que se vaya a derretir. Por acá voy a graficar cuando el hielo ya esté derretido, más o menos va a estar un poco más chiquito. Y la otra masa que va a pasar, obviamente va a estar en forma líquida, ¿no? En la parte inferior, así. ¿Ya? Ahora, el problema me dice que solamente yo quiero fundir, cuánto yo quiero fusionar o cuánto quiero derretir. A ver, Pumahuacre, ¿cuánto es lo que yo quiero derretir? Porque acá no me dice completamente, ¿ah? Solamente ahí me dan una porción. ¿Cuánto es lo que yo quiero derretir? ¿El 50 gramos? 50%, ¿eh? 50%, muy bien. Entonces, de los 100 gramos que yo tengo, ¿cuánto yo voy a derretir? El 50%. Profe, ¿cuánto es el 50% de 100? A ver, acá tengo 100 gramos y para saber el 50% simplemente lo multiplico, lo trabajo de esta manera, ¿no? 50 entre 100. Ahí está. A ver, ahí recién cuando tú hagas esa operación vas a tener el 50%, ¿no? Lo puedes colocar de esta manera. Como te vas a dar cuenta ahí, cancelas arriba y abajo, 100, 100, ¿no? 100 se va, 100 se va. ¿Qué te quedaría acá gramos nada más? Entonces acá lo que vas a derretir, el 50% para 100 gramos es 50 gramos, es la mitad. La masa que yo voy a necesitar derretir solamente es 50 gramos, ya que es el 50% de 100 gramos es 50 gramos. ¿Ya? Ahí está. Entonces esto lo borramos y sabemos que el calor que yo quiero que cambie de fase es igual a la masa por el calor latente de fusión. La masa que va a cambiar de fase es 50 gramos y el calor latente de fusión para el hielo es de 80 calorías. Entonces acá vendría a ser 50 por 80. ¿Cuánto vendría a ser esto? 4000 calorías. Profe, no hay clave. No hay clave. No es que no haya clave, sino que recuerda que el término 1000 proviene de kilo. O sea, profe, acá yo tengo 3 ceritos y todo esto, ¿qué cosa va a representar? Kilo. O sea, vendría a ser 4, el 4 baja, y en vez de colocar estos 3 ceritos, coloco una K. Esta K significa kilo, que equivale a 1000. O sea, acá sería 4000 calorías, ¿no? O 4 kilocalorías. Entonces, acá viendo las alternativas, vendría a ser la alternativa C. Muy bien por ahí Gutiérrez, muy bien Villalobos. Sería 4 kilocalorías. ¿Ya? Ahí está. Eso sería la pregunta número 6. Vamos con la pregunta. De fase. ¿Ya?
Profe, que no podía cambiar de fase cuando estaba a menos 10 grados Celsius. No. Cambia de fase recién a los 0 grados Celsius. Entonces, para que este hielo se derrita completamente, ¿cuánto de calor le he tenido que suministrar? Le has tenido que suministrar primero el primer calor que necesité para que para que el calor aumente su temperatura, y el otro es para que cambie de fase. Entonces, la cantidad de calor total que se requiere para que cambie de fase ese hielo es el calor que gana el hielo más el calor de fusión. Ahí está. Ojo, que así va a venir en el temático, así que presta bastante atención. Este calor ganado por el hielo, chicos, el calor ganado por el hielo, ¿se acuerdan de esta formulita, cierto? Calor es igual al calor específico, la masa, por la variación de la temperatura, que es temperatura final menos la temperatura inicial. Acá volvemos nuevamente a usar esta ecuación. ¿Ya? Porque acá yo noto que hay aumento de temperatura en el hielo. Entonces acá sería de la siguiente manera, mira, calor específico del hielo, masa, variación de la temperatura del hielo. Calor de cambio de fase es masa por calor latente de fusión. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? Acá está el calor específico del hielo, 0,5. ¿Ya? ¿Cuánto es la masa de hielo que va a aumentar la temperatura? 10 gramos. Todo está en el texto. Acá es 10 gramos. ¿Y cuánto es la variación de la temperatura? ¿Cuánto vendría a ser la variación de la temperatura? De menos 10 a 0, ¿en cuánto aumentó la temperatura? En 10, muy bien. Entonces acá vendría a ser, mira, reemplazando acá sería calor específico es 0,5, masa 10 gramos. La variación de la temperatura sería temperatura final 0 menos la temperatura inicial, menos 10, más 10, que es la masa del hielo por el calor latente de fusión que vale 80. Ya chicos, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuánto valdría ahí? Saldría 850, ¿no? Sería 50, acá te va a salir acá 50 y acá te va a quedar ¿cuánto? 800, ¿no? 800. Entonces vendría a ser 850 calorías. La respuesta vendría a ser la alternativa D. Ahí está la D. Ya esa es la D. Vamos con la pregunta 8. Chicos, tómale una captura de pantalla si puedes este problema porque muy probable que así te venga en el temático. Entonces yo no los quiero sorprender. Ya, listo. Entonces vamos con la siguiente diapositiva, ¿ya? La pregunta 8. A ver, Rafael Carazas, ¿está ahí o no? Ya, joven, lee la pregunta 8. Hay la cantidad de calor que se necesita para que 2 gramos de agua inicialmente a 80 grados Celsius se conviertan completamente en vapor de agua. En vapor de agua. Chicos, yo te pregunto, para que recién comience a vaporizarse, ¿a cuánto de temperatura tiene que estar el agua? Claro, muy bien, Guamanchagua. ¿A cuánto tiene que estar? Muy bien, Gutiérrez, muy bien, Pariona. A 0, chicos, a 0 grados se vaporiza. Ojo, vaporizar. Una cosa es que se congele. También. Ya, muy bien. ¿A cuánto de temperatura recién comienza a vaporizarse el agua, chicos? Es decir, cuando tú colocas tu tetera a la cocina y hasta que comience a silbar la tetera, porque ahí comienza recién a salir en forma de vapor el agua, ¿cuánto es la temperatura a la que se encuentra? Porque ahí recién ocurre la vaporización. La vaporización del agua, chicos, ocurre cuando está el agua a 100 grados Celsius. Pero acá el problema me menciona que yo tengo 80 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No puede vaporizarse todavía. Falta todavía. Falta para que ocurra ello.
porque la temperatura es muy baja, 80 grados Celsius. Entonces nuevamente hago mi diagrama. Acá coloco una temperatura inicial que vale 80 grados Celsius. Para que se vaporice, necesito que esté a 100 grados Celsius. Pero para esto, ¿qué debe de pasar con el agua? El agua aumenta la temperatura. Entonces acá el agua está ganando calor de lo que yo le estoy entregándole, ¿no? De repente le he colocado en la cocina y lo primero que va a pasar es que aumenta la temperatura y por lo tanto el agua gana calor. Y una vez que el agua ya se encuentra a los 100 grados Celsius, ahí recién el agua comienza a hervir y vas a notar que va a comenzar a salir por el pico de la tetera en forma de vapor. Ahí recién está pasando el cambio de fase. ¿Ya? Ahí recién está ocurriendo el cambio de fase. Bien, entonces, ¿cuánto calor se está necesitando realmente para que cambie de fase? Si nos damos cuenta, lo que estamos requiriendo al final vendría a ser el calor que gana el agua para que llegue a los 100 grados Celsius y el calor que se necesita para vaporizar completamente. Entonces acá el calor total que se requiere vendría a ser el calor que vaya a ganar el agua por el calor del cambio de fase. Ya chicos, esta partecita de acá, que lo voy a resaltar, tú ya sabes cómo se calcula porque ya hemos venido resolviendo las clases anteriores. Calor ganado por el agua, este es el calor específico por la masa por variación de la temperatura. Ahí está. Profe, ¿y el calor del cambio de fase cómo se calcula? Acá está, pues, ¿no? Calor del cambio de fase vendría a ser masa por calor latente de vaporización. A ver, ahora sí, chicos, acá comenzamos nuestra operación, ¿no? La más fácil, ¿no? Vendría a ser calor específico del agua, recuerda que vale la unidad. La masa, 2 gramos, ahí está. Variación de la temperatura, temperatura final, 100. Temperatura inicial, 80. Por eso que acá estoy restando. Temperatura final menos la inicial. 100 menos 80. Masa, 2 gramos. Calor latente de vaporización, 540. Operamos acá y el calor total requerido vendría a ser 1120 calorías. Muy bien por ahí, Gutiérrez. Muy bien, excelente. La alternativa vendría a ser la C. La C vendría a ser la respuesta. Ahí está, la alternativa C. Vamos con la pregunta número 9. Chumbiauca, ¿está presente Chumbiauca, María Fernanda? Chumbiauca. ¿Qué cantidad de calor se necesita para derretir completamente 80 gramos de hielo inicialmente a 0 grados Celsius? Ya. Este problema de acá ya no es como el anterior, que está a una temperatura distinta, ¿no? A cero, ¿no? Acá ya te están dando el hielo a 0 grados Celsius. Entonces, cuando el hielo está a 0 grados Celsius, está próximo a cambiar de fase. A ver, señorita, ¿cuánto saldría acá? ¿Cuánto es su respuesta? Depende del calor del cambio de fase. $3,200. 3,200. ¿Qué dicen los demás? ¿3,200 también? ¿Sí? 3,200, dice su compañera. ¿Por qué te sale 3,200? Acá tienes 80 gramos de hielo. Porque aquí lo que te están pidiendo solamente es el calor del cambio de fase, que es masa por calor latente de fusión. Vas a fundirlo al hielo. ¿Cuánto es la masa que tienes? 80. Calor latente de fusión vendría a ser 80 también, ¿no? O sea, acá sería 80 por 80, vendría a ser 6,400 calorías. La alternativa vendría a ser la E. ¿Ya, chicos? La E vendría a ser. Ahí está. Vamos con la pregunta 10. La pregunta 10, ahí está, chicos. A ver. A ver, vamos a preguntar.
A ver, la pregunta 10 lo va a leer. Por acá lo voy a ver. A ver, Guamaní Arias, Nicole. La pregunta 10. Profesor, La pregunta 10. ¿cuál es la cantidad de hielo que se puede derretir de un bloque de 100 gramos a una temperatura de 0 grados centígrados si se le entrega 400 calorías? ¿Ya cuánto se derretiría? Acá ya me están dándome el calor del cambio de fase. Este es el calor que estoy entregando para que vaya a cambiar de fase. Este es lo que se llama el calor del cambio de fase. Y acá ya me están dando medio. Calor del cambio de fase vale 400 calorías. ¿Cuánto de masa yo tengo? 100. ¿Cuánto es la respuesta, señorita? A ver, Guamaní. ¿Cuánto vendría a ser la masa? 4. 4. 4 vendría a ser para usted, ¿no? A ver, acá vendría a ser. Tienes que tener en cuenta acá el calor latente. ¿Cuánto es el calor latente de fusión? Ahí está, ¿no? Ojo que acá lo que vas a derretir no es 100 gramos, ¿ah? Solamente qué cantidad de los 100 gramos se va a derretir. Eso es lo que a mí me piden calcular. ¿Qué cantidad se derretirá? Calor que estoy entregando, ¿cuánto es? 400. Y el calor que va a absorber el hielo es para que él cambie de fase. Por eso le he colocado masa por calor latente de fusión, que es L y F. Entonces, por acá, la masa, ¿cuánto es? Yo desconozco cuánto de masa se va a derretir. De los 100 gramos, no sé cuánto se derretirá. Pero lo que sí tengo en cuenta es el calor latente de fusión, que vale 80. Entonces, ¿de acá cuánto me sale, Guamaní? ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto vendría a ser la masa? 5 gramos. Sí. Ya, si 5 gramos, esto solamente vendría a ser agua. Ojo, esto vendría a ser agua. ¿Cuánto queda de hielo? ¿Cuánto de hielo me estaría quedando? 95. Exacto, muy bien, 95. La diferencia, pues, señorita, muy bien, no tengas miedo. ¿Ya? Vendría a ser así la respuesta. Ya, muy bien, la respuesta saldría 5 y lo que me queda de hielo, ¿cuánto es? 5 gramos, ¿no? En hielo me estaría quedándome 95 gramos. O sea, profe, ¿no se derrite todo? No, no se derrite todo. Necesitas más calor para derretir todos los 100 gramos. ¿Ya? Ahí está, chicos. ¿Alguna pregunta ya para ya dejarles con su temático? Porque son las 11:23. La pregunta ha sido muy directa. ¿Una pregunta, chicos, por ahí? Nada, ¿no? ¿Todo claro? Hubiese hecho una pregunta adicional, pero no, pensé que me iba a faltar tiempo. Bueno. Bien, chicos, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Ahora sí, por favor, prenden todas sus cámaras para ya comenzar con la parte del temático. ¿Ya? El resumen de la clase ya se encuentra ahí. La domiciliaria también lo voy a activar. Por favor, prendan su cámara, ya todos prendan su cámara. Todos prendan su cámara, chicos, por favor. El examen en realidad está sencillo. Este tema es uno de los más fáciles que hay en física. En realidad el tema de calorimetría es uno de los más fáciles que hay en física. Ya, a ver, temático 24. Ahí está. Son las 11:25. El examen termina 11:55. Ya, ahí está. Listo. Pueden ingresar a realizar el temático. Les voy a activar la domiciliaria también, chicos. Ahí está.
Ya está activada la domiciliaria y el temático. Ya está bien, no hay problema. La diapositiva también lo estoy subiéndolo al... Está el resumen, está la diapositiva, ya está todo, chicos, ¿ya? Va a haber tiempo entonces de sobra para algunos, entonces yo te recomendaría que aprovechen en desarrollar la domiciliaria. Por ahí de repente con las diapositivas te puedes ayudar, está en el... Está subida también, chicos.
Hay una pregunta. Hay una pregunta, creo, si dice así, ¿no? ¿De cuánto calor se requiere transferir a 400 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para convertirlo en agua a 45 grados Celsius? Ya, ahora te explico ello, ¿ya? Esto es así. Tienes que hacer tu diagrama lineal. Y en el diagrama lineal tienes que colocar acá la temperatura, la más baja, la que me están hablando es menos 10 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Menos 10 grados Celsius. Ya, un momento. Ya, menos 10 grados Celsius. Ya. Ahora, para que cambie de fase a estado líquido, tiene que llegar a 0 grados Celsius. Ahí está, cuando llega a 0 grados Celsius. ¿Qué es lo que está pasando con el hielo? Primero lo que tiene que pasar es que el hielo vaya a ganar calor. Acá es donde gana calor el hielo. Acá tú debiste de haber colocado calor ganado por el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el calor ganado por el hielo. Una vez que el hielo está a 0 grados Celsius, ¿qué pasa? Recién se produce lo que llamamos el cambio de fase. Acá cambia de fase. Listo, cambió de fase. Calor de cambio de fase. ¿Ok? Ahí recién cambia de fase el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sigamos leyendo de acuerdo a lo que el problema me indica. Yo quiero convertirlo, ese hielo que estaba a menos 10 grados Celsius, quiero pasarlo a 45 grados Celsius. Acá ya tengo agua ya. Acá ya tengo agua. Ya está derretido. Entonces, si yo le sigo entregándole calor, ¿qué va a pasar con el agua? Va a comenzar a aumentar su temperatura y va a llegar a 45 grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el agua ahora va a ganar calor. Entonces, acá vendría a ser calor ganado por el agua. ¿Ya? Calor ganado por el agua. Listo. ¿Qué es lo que te piden a ti calcular? ¿Cuánto calor se requiere transferir para que esto ocurra, ¿no? De menos 10 grados Celsius, ojo, de menos 10 grados Celsius para que pase a 45 grados Celsius. ¿Cuánto calor se necesitó? A ver, entonces por acá. Se necesitó, ya listo, ¿no? Se necesitó, ya creo que ustedes ya lo vieron, ¿no? El calor que se necesita es Q. Calor que se necesita, por acá le voy a colocar Q, así. Y Q va a ser igual al calor ganado por el hielo. ¿Quién más? Más el calor para el cambio de fase. Y no solamente eso, ¿ah? Sino que acá vendría a ser el calor ganado por el agua, ¿no? O sea, por cuando ya está derretido. Calor ganado por agua. Ya, listo. Lo demás ya tú ya sabes, ¿no? Este señor de acá, el que tienes acá, este es el calor del cambio de fase. Este vendría a ser masa por calor latente. Calor ganado por el hielo es calor específico del hielo, masa de hielo, variación de la temperatura. Y acá calor ganado por el agua es calor específico del agua, que te lo doy ahí en el texto. La masa de agua que tenemos. ¿Cuánto es la masa de agua? También lo tienes. Y la variación de la temperatura. Y acá tú tienes la variación de la temperatura para cuando ya esté en estado líquido. De 0 a 45 es 45. Operas y eso es la respuesta. ¿Ya? Esa es la única pregunta que pueden tener dificultad. De resto creo que el problema está sencillo. ¿Eh? Ya, listo. Ya. Ahí está. Es la única pregunta que ustedes se pueden en este caso tranquilo. Ya. Y a ver un momento, señorita, ¿ya?
ver, vamos a ver por acá.